significa a modo de totalidad, humanidad, forma, significa a modo de parte. Ninguna realidad natural que tiene materia es su misma esencia. Esto es fundamental. Ninguna realidad natural, ninguna sustancia natural que es compuesta, que tiene materia, no es nunca su misma esencia. Porque es la esencia más la individuación que le da la materia. Es como diríamos una esencia individuada, el principio de individuación en la materia. Por eso la especie o esa esencia se multiplica en numerosos individuos. No que la misma esencia numéricamente uno está en diversos individuos, no. La misma especie está en diversos individuos, cada uno es quien es. Pero allí donde la esencia necesita de un sujeto material en que sostenerse, allí viene, y como la materia es el principio de individuación, cabe la multiplicación. Por eso en los ángeles no hay multiplicación. No hay muchos de una especie, no hay más que uno. ¿Por qué? Porque el sujeto de sustentación no es la materia, o no incluye la materia. Ninguna realidad natural que tiene materia es su misma esencia, sino que es un sujeto que tiene esa esencia. Un individuo que tiene esa esencia, que tiene la humanidad. La esencia es igual a la materia más la forma. El individuo es igual a la materia más la individuación o límites. Y además la forma. Porque la materia, tanto la materia sensible como la materia inteligible, que es la cantidad, ¿no? Hay dos aspectos en ella. Ya la materia concreta, circunscrita por sus dimensiones, la que, en fin, circunscribe este cuerpo, y está la materia pensada, esta misma materia que es desindividualizada, es decir, despojada de esa materia sensible de sus notas individuantes. Como la inteligencia abstrae la cantidad en el segundo grado de la abstracción, y la cantidad, la inteligencia la maneja como si fuera un ente, independiente, como si fuera un objeto independiente, siendo que en la realidad concreta existencial es el primer accidente de los cuerpos. Pero la cantidad tiene esa prodigiosa condición de que es inteligible y la inteligencia opera con ella como si fuera una cosa, en fin, manuable para ella, vamos a decir así, dócil, y puede y hace con ella, en fin, todos esos prodigios de establecer con exactitud todas las relaciones de la cantidad que en realidad se corresponden con la estructura exterior material del universo que está escrito, como decía Galileo, en caracteres geométricos. En realidad, ¿qué es lo que hace el físico matemático? Leer en la naturaleza esa estructura geométrica, es decir, desentrañarla, descubrir. Ahora, eso sí, ninguna ley exacta tiene razón de causa. Por ejemplo, si yo digo que la ley de atracción de la gravedad, expresada en una fórmula matemática, es proporcionalmente directa a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, yo lo que hago es escribir simplemente, es fijar una medida. Ahora, este conocimiento tiene un valor para la eternidad, hablo para la vida eterna, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Aparte de que, en fin, digamos así, en el cielo de Dios o en el infierno del diablo, o en el purgatorio, ¿qué importancia tiene que la aceleración de la gravedad sea 9 metros 81 por segundo? No tiene ninguna importancia. Ahora, aquí abajo tiene una enorme. Esa ley de atracción de los cuerpos la que ha permitido hacer los vehículos espaciales. Entonces tiene una importancia.
importancia enorme, pero es una importancia enorme para las condiciones materiales de la existencia humana, nada más. Pero no te agrega nada para ser más hombre, ni para ser menos también. Las puedes usar para el bien o para el mal, pero de suyo ellos son indiferentes. Esta es otra cosa que también tenemos que aprender. Porque que la matemática, usted le diga, es una ciencia demostrada, es una ciencia perfecta en lo suyo, es una ciencia incomparable en su estructura lógica, no cabe ninguna duda. Pero esa ciencia no tiene más aplicación que para manejar el mundo exterior, el mundo material. Fuera de ahí no tiene aplicación. Y cuando la aplicamos, caemos en las más grandes aberraciones. Como ya tantas veces me he referido en el plano de la justicia, la igualdad exacta por sí misma es la que Shakespeare trató en El mercader de Venecia en el problema del judío Jairo, cuando quería cobrar exactamente la deuda. ¡Exactamente! Y entonces la respuesta fue, sí, le podés sacar un cacho de carne, que era el que estaba convenido. Pero eso sí, si se cae una gota de sangre, entonces eso no está convenido. ¿De acuerdo? Pero claro, confundir la igualdad, que es la justicia. ¿Qué quiere decir igualdad en la justicia? No es la igualdad matemática, aun cuando haya usado simbólicamente Aristóteles para expresar. Ha usado expresiones matemáticas, igualdad aritmética e igualdad geométrica de proporción. Para la justicia conmutativa la primera, para la justicia distributiva la segunda, pero es un valor puramente simbólico, porque la justicia sí es lo igual a lo debido a otro. Pero la justicia no se confunde jamás con la exactitud, como ya lo hemos advertido. Inclusive, cuando una persona que tiene inmensa riqueza le presta a uno que no tiene nada, una cantidad de dinero, para que le devuelva lo mismo, y sin tiempo, sin plazo, es decir, sin interés y sin plazo, no le devuelve nada. Porque el esfuerzo y el valor que tiene para ese que no tiene nada es muchísimo mayor que para ese que tiene la misma cantidad. Y que alguien me conteste o me dé un argumento de que no es así. Lo que pasa es que nosotros, al hacer el convenio, fijamos en base a una igualdad puramente abstracta, puramente nivelador. 100 es igual a 100, lo cual es indiscutible. Los 100 pesos para mí, que soy muy rico, no son iguales a los 100 pesos de enero, que es pobre. Por eso no hay que la justicia social, es la gran mistificación del tiempo que vivimos, el creer que el problema incluso de la convivencia humana, de la sociedad mejor es resolver el problema de la justicia social. La justicia social no tiene solución en términos de justicia exclusivamente. Reclama esa perfección de la justicia que es la caridad. Y la caridad es de Dios. Entonces, y no anula la justicia, esto nunca anula la justicia. La prueba está que nuestro Señor Jesucristo, ahí están las dos cosas juntas, la caridad y la justicia. Porque Él, con su muerte, está satisfaciendo la justicia de Dios. Y lo hace por amor. Él, el inocente, paga la deuda del hombre. La paga con su sufrimiento y su muerte de Cristo. ¿Y por qué la paga? Por amor. Gratuitamente. Casi diría porque se le da la gana, que es la mejor manera de amar. Porque lo de la gana tiene importancia. Porque en el ser inteligente, hecho para la verdad,
esencial, más íntima y profunda, está en la línea de la verdad. Es en la verdad que se nutre. Por eso es la verdad la primera que nos ama. Y Cristo es la verdad, es el primero que nos ama. ¿Por qué es la verdad? En fin. Bueno, ya con esto tenemos aclarado el punto. La esencia a quien se aplican los categoremas se aplica por su parte al individuo, o antes hombre. ¿Qué quiere decir la esencia que se aplica en los categoremas? Claro, porque a la esencia se aplican 3 categorías: género, especie y diferencia. Porque después los otros 2 categoremas son el propio y el accidente. Es decir, las intenciones lógicas que se refieren a las propiedades de los seres y que se refieren a los meros accidentes. Pero a la esencia se aplican 3 intenciones lógicas. O sea, 3 predicables, 3 categorías: género, especie y diferencia. Y pasamos al capítulo 4. Determinada la significación del término esencia en las sustancias compuestas, corresponde determinar la relación que guarda con las nociones género, especie y diferencia, es decir, con los 3 categorías. Es decir, porque la esencia es el mismo ser en la realidad de cada individuo y en la mente que piensa la esencia. Y a la esencia la mente la capta, la asimila en esas intenciones lógicas que obtiene por abstracción. Pero es la misma esencia que existe en la realidad como individuo, existe en la mente como universal y abstracto. Pero la universalidad, cuando se habla del problema de los universales, la universalidad no es cosa intrínseca de la esencia. Es el modo de existir que adquiere en la inteligencia. Lo mismo que la abstracción. No es inherente a la esencia, no es inherente a la esencia de las cosas, sino que es la condición por la cual la inteligencia capta lo inteligible, o sea, la esencia de las cosas existentes. ¿Era ahora que había que terminar? No terminó. Entonces, ahora va a determinar la relación que guarda la esencia de las sustancias compuestas con los 3 categorías. Categoremas que se refieren a la esencia. Es imposible aplicar el categorema, noción universal género o especie, a la esencia en cuanto tiene significación de parte, como por ejemplo en el término humanidad o animalidad. Porque aquello a quien se aplica el categorema, noción, género, especie o diferencia, es predicado del singular concreto, donde está entera la esencia. Avicena: la racionalidad no es diferencia, sino principio de diferenciación. Y por igual modo la humanidad no es especie, ni la animalidad es género. Una cosa es ser la especie, es ser el género, y otra cosa es ser principio del género, principio de la especie, principio de la diferencia. Igualmente no se puede afirmar que la noción de género o especie corresponda como predicado a la esencia entendida como realidad fuera del ámbito de los seres singulares, como afirmaban los platónicos. Por eso es importantísima aquella distinción anterior de que nunca estas intenciones lógicas, estos seres tal como existen en el pensamiento, estos seres que son estos predicados, estos categoremas, género, especie, diferencia, jamás tienen valor de ejemplar, de norma, de arquetipo, como en algún aspecto sostiene Platón. Jamás. La especie hombre no es ningún modelo, no es ningún ejemplar.
y dice, bueno, fulano tal es sacerdote y como es parte de la base de que todos son malos, los farsantes, lo que fuere, los arrasa a todos. O si considera que ser sacerdote ya es una cosa, en fin, lo cual es verdad, en cierto sentido es verdad, pero puede ser una porquería. Y puede ocurrirle como al protagonista del Poder y la Gloria de Graham Greene, que al final le puede llevar una vida atrozmente blasfema y negativa y destructora, en fin, después de sumar todos los vicios capitales y algunos más todavía en su vida, termina muriendo mártir. Por lo cual, con un solo acto, no solo se limpió del todo, sino que adquirió, digamos, la corona del mártir. Es maravillosa, es la mejor novela que he escrito, y claro que es un sacerdote que vive no solo una vida mundana, sino una vida desdichada, es un hombre lleno de vicios, etcétera, ¿no? Y que por otra parte la vida sacerdotal la ha dejado completamente de lado. Y este sacerdote está viviendo en esta situación en medio de la más feroz persecución religiosa en México, aquella del tiempo de Hurtado de Obregón, ¿no? Y entonces el final es maravilloso, porque este hombre logra llegar a la frontera, porque ahí al cura que pesca lo llama, ¿no? Logra pasar, salir de él. Y cuando ha salido, resulta que hay alguien que se muere, alguien que se va a morir, que está para morir del otro lado, que lo llama, que lo reclama, porque sabe que es sacerdote y por lo tanto lo puede asistir. Entonces este hombre, cargado de vicio, cargado de miseria, en fin, que se ha llevado la peor de ese hombre, finalmente vuelve, sabiendo perfectamente que el regresar es morir. Atiende al moribundo y él y entonces uno ve, claro, la gente cree, por ejemplo, ¿cómo no va a ver? Uno podría decir, caramba, este vivió mal toda la vida, resulta que porque murió bien, ahora se le arregló todo. Es como esos viñadores, ¿se acuerdan cuando la parábola de los viñadores, ¿no? Resulta que unos estuvieron deslomándose desde la primera hora y los que llegaron una hora antes recibieron el mismo salario. Ustedes se dan cuenta la justicia de Dios como es. Qué distinta que la exactitud. Porque cuando los tipos que habían trabajado de la mañana reclamaban, tenían razón. Desde el punto de vista de la justicia como igualdad exacta, tenían razón. Pero es que la justicia de Dios es otra cosa. Es la verdadera justicia. Es una justicia que no es sin amor. Como el amor nunca es injusticia. Digamos, como dice San Juan, Dios es amor. Pero agreguemos que es también justicia. Es misericordioso y justiciero a la vez. Entonces habremos dicho de Dios algo mucho más preciso y más verdadero, no porque no sea verdad que Él es amor. Además, el amor es la perfección de la justicia, pero es justicia. Y observen que el último acto de Dios, de Cristo, con los hombres no va a ser un acto de amor, va a ser un acto de justicia. Este es el primero. La segunda venida es para hacer justicia. Es el juez que viene. Y un juez para temblar. Esta es la precisión de la filosofía, esta es la precisión de la metafísica. Y uno sabe que es así. Ni siquiera se eximió de la justicia del mismo. La cumplió, la satisfizo.
¿Qué vamos a pretender nosotros de un amor sin justicia? Por eso dice Santo Tomás, el amor sin justicia es fuente de anarquía y de disolución. Y la justicia sin amor es una crueldad pavorosa. Son las distinciones, entonces siempre hay que distinguir. Por otra parte, semejante elemento separado en nada contribuye al conocimiento del individuo singular. Cuando nosotros aplicamos el predicado así, genéricamente, poco conocemos del individuo singular, porque si solamente nos referimos a una parte, a un elemento constitutivo de su esencia, y no al elemento principal, sino al elemento genérico, entonces en realidad poco conocemos del individuo, casi nada conocemos. Y aún cuando le predicamos la especie que se refiere a la esencia completa que constituye a ese individuo, aún ahí todavía hace falta algo más, porque la esencia se realiza en cada individuo en una proporción distinta, en una medida. Entonces a veces nosotros tenemos que agregar al juicio. Juan es hombre, y si es un verdadero hombre, decimos, es un verdadero hombre, es todo un hombre. Ese todo un hombre, verdadero hombre, ¿qué intencionalidad lógica lleva? Precisamente acentuar, relevar una medida eminente, extrema de realización de la esencia. Está acabadamente cumplida, eso es un hombre. Pero nosotros también somos hombres, incluso los cobardes, incluso los traidores, como leía hoy en el libro de Lucas de Testa. Me van a decir que esos soldados o oficiales o lo que fueran que iban desfilando, el que decía, fin, a mí me llevaron a la fuerza, yo vine aquí a la fuerza, yo no quería venir, pero me enrolaron y me trajeron, pero yo simpatizo con el comunismo, etcétera. Ese es igualmente hombre que va y dice, yo he venido aquí porque quería combatir al comunismo. Te ve que hay una diferencia ahí. Entonces uno se da cuenta que tampoco cuando predicamos la especie, el categorema que se refiere a la esencia entera constitutiva del individuo, todavía no decimos de él su verdadera peso ontológico, su verdadera realidad metafísica, no la decimos. Todavía falta. Y esto hay que saber para no confundirse y no confundir las cosas. En conclusión, la noción categorema de género de especie entendida como un todo, totalidad, de la misma manera que el término hombre o animal, incluye implícita e indistintamente todo lo que existe en el individuo singular, pero lo incluye indistintamente. Por eso podemos decir, Juan es hombre, incluso Juan es animal. Contiene todo lo que hay en ese individuo, pero lo contiene de una manera indeterminada, y el género es mucho más indeterminado todavía. Y la especie que incluye el género y la diferencia, todavía, aunque se refieren a la totalidad de la esencia constitutiva de ese individuo, todavía le falta algo. Y es esa una precariedad, una indigencia de la condición de inteligencia atractiva y discursiva. En este sentido caben dos acepciones para la noción de naturaleza o esencia. La primera noción de naturaleza o esencia contiene la noción propia y es una consideración absoluta de la misma en sus puros constitutivos. Por ejemplo, en sus constitutivos, en el caso de la especie hombre, animal y racional. Entonces solamente se afirma de ella con verdad lo que en tal concepto propio le corresponde. Por lo mismo, toda atribución ulterior de otros elementos es una falsa atribución. Nosotros la definición que viene del griego, el hombre es un animal racional, no le podemos agregar nada. Nada que sea de la esencia. Podremos ahondar esos conceptos, podemos ahondar esos elementos. Lo que no podemos es cambiar eso, porque eso sería cambiar la naturaleza de lo que es. Eso es una palabra definitiva.
Lo mismo que cuando usted lee la definición que dio Aristóteles del acto libre, nadie la podrá decir mejor, ni más completa, ni más precisa. ¿Qué es el acto libre? La preferencia reflexiva de lo mejor. Nadie podrá decirlo mejor. Mediten ustedes que si Santo Tomás lo llamaba el filósofo con mayúsculas, tiene que ser por algo. No hay que yo tenga realista. La verdad es lo que es. El pensamiento se regula y se determina en el ser. La verdad es la realidad misma de las cosas en la mente que las piensa. Es cierto que él descubrió todo eso junto con los otros gigantes, pero eso no es verdad porque él lo haya descubierto, sino porque es la verdad. Es como un profesor que se molestó mucho conmigo, ¿no? Porque él me veía que yo me iba acercando a la filosofía cristiana y no le gustaba nada, ¿no? Era nada menos que el famoso Francisco Romero, ¿no? Mi amigo. Y entonces yo tengo una carta, porque yo escribí un artículo sobre Maritain, exaltando los grados del saber, que era una teoría del conocimiento que no tenía nada que ver con los apuntes y los artículos y las cosas que él me mandaba a mí a Paraná para que yo en el Instituto de Profesorado enseñara lo mismo que él enseñaba en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires y en La Plata. Y entonces, como yo escribí un artículo de admiración, de reconocimiento a Maritain y exaltando justamente la justeza y objetividad de su análisis del conocimiento, entonces él me contestó una carta donde me dice lo siguiente: en fin, aunque nos puedan producir admiración, entusiasmo, un autor, no nos olvidemos que esa corriente de pensamiento ha resurgido por un decreto papal. Él me quería decir que como León XIII puso en vigencia la enseñanza de Santo Tomás, entonces fíjense a dónde estaba el sofisma. Él me transponía la verdad, es decir, el Papa, ¿por qué puso en vigencia eso? Porque esa es la mejor filosofía, no sé si es cristiana, la del Papa, ¿no? Y para cualquiera que estudie a fondo, entonces él la puso en vigencia porque era la mejor. Entonces, no es que ella estuviera en vigencia, porque el Papa dijo, bueno, acá hay estas distintas corrientes, bueno, esta es la que va a prevalecer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es al revés de lo que pasa con las elecciones estas del sufragio universal. El Papa se somete él a lo que él dejó. Y entonces ordena, no sé si pongo dispone, aconseja que se estudie eso, pero él lo aconseja porque es lo mejor. Y no es lo mejor porque él lo aconseja. No sé si me explico, si no, es decir, la excelencia. Vamos con el libro del capítulo 4 del Ente y la Esencia. Dice Santo Tomás: queda pues en evidencia que la naturaleza o esencia hombre, absolutamente considerada, es decir, considerada en sí misma la esencia, la estructura inteligible, la unidad objetiva inteligible que constituye la esencia de un ser existente, de un ser determinado existente, dice, queda en evidencia que la naturaleza hombre absolutamente considerada abstrae de toda existencia sin que haya exclusión de ninguna de ellas. No es que excluye la existencia, sino que prescinde. La mente abstrae del existir individual concreto la esencia. Esta naturaleza así entendida es la que se aplica como predicado de todos los sujetos individuales. Es decir, esta naturaleza abstraída de la cosa existente, del individuo existente, es la que, por obra del entendimiento, se constituye en categorema, el género, especie, predicado, y se aplica, este género, especie y diferencia, y se aplica a todos los individuos que están constituidos en esa esencia, o por esa esencia. Con todo, no se puede afirmar que la esencia o naturaleza absolutamente considerada
sea una estructura universal. Ella, de suyo, la esencia de una cosa que constituye una cosa, no es universal. Porque en la realidad es individual y en la mente se hace universal, pero por obra de la mente que abstrae esa esencia del individuo existente. Así que en sí misma la esencia, considerada absolutamente en sí misma, no es ni individual ni es universal. Entonces, la naturaleza humana, o sea, la esencia constitutiva de hombre, absolutamente considerada, no implica ninguna de las dos condiciones o caracteres de lo universal, que son la unidad y la comunidad. Si ser común a muchos individuos fuese exigencia de la estructura inteligible hombre, en cualquier sujeto en que se hallase de esencia, naturaleza o humanidad se encontraría también afectada por la comunidad pluralidad. Es decir, si la esencia arrastra el carácter común, universal que tiene la mente, al estar en el individuo mantendría ese carácter. Si fuera constitutivo de ella en sí misma, al existir un plano entero, la naturaleza hombre, la esencia hombre, incluiría ahí en la existencia en plano entero ese carácter común que tiene en la mente y que permite predicar a muchos. Este es un punto interesante, es un matiz importante que ahora lo vamos a aclarar acá con una explicación especial, pero desde ya comprendemos que para que, digamos, la esencia que existe en Juan, en Pedro, en Carlos, etcétera, en todos los individuos que son hombres, se aplique y sea constitutiva de cada uno de ellos, es necesario que cuando existe individualizada no mantenga su carácter de común, porque si no sería esa cosa absurda de que sería a la vez algo individual de cada uno y común, y no es común en cuanto es mi, en cuanto es mi esencia la que me constituye a mí, es exclusivamente mía. El carácter común la alcanza en su existir en la mente, por comparación que hace la mente de todos los individuos o de todas las cosas a las cuales pertenece esa misma esencia. Entonces, si ser común a muchos individuos fuese exigencia de la estructura inteligible, o sea, de la esencia tal como existe en el pensamiento, tal como está en el pensamiento hombre, en cualquier sujeto en que se hallase la esencia, naturaleza, humanidad, se encontraría también afectada por la comunidad, por la pluralidad. Sería a la vez singular y plural. Lo cual es falso, porque en el individuo Sócrates no hay pluralidad alguna, sino que todo en él está individualizado. Es decir, la esencia, hombre, en Juan o en Sócrates, está enteramente individualizada. Esa misma esencia, que en su existencia en la mente como predicable, como categoría, tiene un carácter común. Entonces de aquí viene esto que se los voy a entregar completo y que lo voy a leer y comentar lentamente. La esencia o naturaleza de un ser real, singular y concreto puede tener tres estados distintos. Tres estados distintos, no tres presencias distintas, tres modos de existir, sino tres estados distintos. Primero, estado o esencia de la esencia, unidad objetiva inteligible en la existencia singular y concreta, en la cual se verifica. La esencia hombre se verifica en Juan. Es la esencia o naturaleza individual. La esencia es individual, singular, en cada uno de nosotros.
Si fuera común, por lo pronto parecería que la misma esencia está en todo y cada uno de nosotros. Y si arrastrara en cada uno de nosotros el carácter común que tiene la mente, entonces a la vez sería mía y de todos. Y es mía exclusivamente, o suya. Segundo, estado de abstracción. Tiene la esencia por obra del entendimiento, pero considerada la esencia en su contenido inteligible formal, es decir, en los elementos que la constituyen, en los elementos esenciales que la constituyen a esa esencia, considerada en sí misma, considerada de suyo, en su contenido puramente, en su contenido formal, esa esencia, por ejemplo, animal racional, si se trata de hombre, es una esencia o naturaleza en sí. Ahora, la esencia o naturaleza de una cosa, considerada absolutamente, considerada en sí misma, no es ni individual ni universal. No es ni individual ni universal. Es decir, la esencia animal racional, que es la esencia hombre, en su puro contenido inteligible, comunidad objetiva inteligible, no es ni universal ni es individual. Tercer estado de universalidad de la esencia, que procede de la comparación mental que hace el entendimiento entre la esencia abstracta y los sujetos de quienes puede ser predicado. Hombre, con relación a Juan, a Pedro, a Miguel, es una esencia o naturaleza universal, porque se puede predicar de todos ellos y de todos los individuos. ¿A dónde proviene esa universalidad? Proviene de ese modo de ser abstracto, es decir, de existencia abstracta, intencional, que esa esencia tiene el entendimiento. Eso es lo que le permite al entendimiento constituir en categorema, es decir, en predicable y predicable común a las esencias. Entonces, toda esencia expresada, unidad objetiva inteligible, necesita para ser un concepto universal, por ejemplo, el concepto universal de hombre, de oro, de caballo, de lo que fuere, tener unidad y comunidad. Esto es, ser un algo común a muchos. Ser un algo común a muchos. Y comunidad. Esto es, ser un algo común a muchos a quienes se aplica por identidad. Y a los muchos se aplica por identidad. En el sentido de que cuando decimos nosotros, Juan es hombre, Pedro es hombre, etcétera es hombre, decimos algo que es idéntico a cada uno de ellos. Porque decimos la esencia en abstracto. Pero esa esencia en Juan está individualizada y es exclusiva de él. Y tiene una ponderación óptica distinta en su individualidad, en su individuación de la que tienen Pedro y etc. Por eso no hay más que la analogía para poder entender eso, porque en parte es lo mismo, pero en parte no es lo mismo. Al contrario, es diversa, está individualizada, y está enteramente individualizada. Es decir, que en el individuo la esencia no es el hombre es hombre, el otro es hombre, el otro es hombre, todos son iguales. ¿En dónde se basa esas promociones de la igualdad? En eso, precisamente. En que nosotros transponemos ese carácter común que tiene la esencia en el pensamiento, se lo aplicamos a la realidad. Claro está que no tenemos otro modo de pensar las cosas, pero tenemos que tener siempre muy presente
una intención lógica no es lo mismo que una realidad efectiva. En eso tenía razón Kant cuando decía 100 pesos pensados no son iguales a 100 pesos en el bolsillo de uno. En algún sentido es lo mismo, porque la noción de 100 pesos es igual, téngalo o no lo tenga, pero en realidad en su concreto existir no son iguales. Entonces yo no debo confundir un posible con un existente. Algo tienen igual, la esencia es la misma, pero los posibles son muy distintos como meros posibles y como posibilidades realizadas. Es lo que la gente debe distinguir. Una constitución maravillosa, ¿no es cierto? O que doctrina de principios, de cosas, todo muy bien, pero cuando se trata de algo que es para ser realizado, no sé si explico, para ser cumplido, para ser llevado a la existencia concreta, el problema no es que la ley maravillosa esté promulgada, sino que esté ejercitada. No sé si lo explico, es una cosa de sentido común. Entonces, la comunidad de la esencia o naturaleza proviene de la abstracción mental y no de ella misma. No es de la esencia misma, por ejemplo, hombre, caballo, oro, plata, agua, que proviene ese carácter común que inviste como categorema y que lo hace predicable a muchos. No. La comunidad de la esencia o naturaleza proviene de la abstracción mental y no de ella misma, como pretendían los platónicos. Ese era el error de los platónicos. Y los platónicos, en cierto modo, incurrían en otro error más, que era que esa esencia que ellos la hacían de suyo universal, además era paradigma, era modelo. ¿Y cómo va a ser modelo la esencia en su existencia mental que es abstracta y universal? Entonces el modelo de nadie. Y por eso es común. La esencia o naturaleza de un ser determinado, agua, oro, caballo, hombre, tiene una unidad formal que proviene de sus elementos constitutivos, es decir, de sus elementos inteligibles constitutivos. En el caso de la esencia hombre proviene del elemento animal, que es el elemento material, y del elemento racional, que es el elemento formal. Ahora, pero es tan solo la esencia de suyo, considerada en sí mismo, es tan solo negativamente común en cuanto está desindividualizada en la mente. No sé si me explico. En cuanto la mente la desindividualiza al actualizarla en el concepto, digamos, la despoja pero mentalmente nada más de sus notas individuantes, entonces la esencia por eso mismo se hace negativamente común. No porque ella en sí de suyo sea común, sino porque al ser desindividualizada se convierte en algo común, negativamente. No porque de suyo sea común. Y tampoco expresa en sí misma su actual referencia universal a los sujetos de quienes puede ser predicada. Eso es obra del entendimiento, no se explica. Es obra de nuestro entendimiento, no es que la esencia misma se constituye ella en predicado común, constituye el entendimiento. Precisamente, al haberla desindividualizado para pensarla, para actualizarla en el concepto, en el dado mental, entonces ella, por remoción de la individuación y de las notas individuantes, se vuelve negativamente común. Pero no es que ella tenga, digamos, el carácter de común como intrínseco a ella, sino lo conservaría en su existencia individual, el carácter común. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, sumamente importante. Por eso insisto. Entonces, la esencia, volvemos a repetirlo,
que conviene repetir, la esencia absolutamente considerada o en sí misma tiene su unidad determinada, pero no es ni unidad numérica ni unidad específica. La unidad numérica le viene de su existencia en múltiples individuos, no sé si me explico. Y la unidad específica le viene de ser constituida en categoría, no sé si me explico, especie que se aplica en común a muchos individuos. La esencia absolutamente considerada en sí misma tiene su unidad determinada, pero no es ni unidad numérica ni unidad específica, sino formal, es decir, de pura estructura inteligible. La esencia, como núcleo inteligible, como tal, como estructura inteligible pura, tiene unidad formal. Porque la unidad aparece siempre por una razón, porque la unidad acompaña siempre al ser. Si no, no sería ser. Digamos, sea cual fuera el ser que yo considere, sea cual sea el modo de ser que yo considere, en cuanto es ser, es uno. Así como en cuanto es ser, es verdadero. Así como en cuanto es ser, es bueno. De manera que la unidad es la presencia del ser. La división es la ausencia del ser. Por eso hay que distinguir entre distinción en la unidad y división, que es romper, es decir, desintegrar una cosa, disolverla. Entonces eso es no ser. Pero el ser, en la medida que es uno. Cuando se dan muchos seres que tienen que comportarse como uno, entonces viene la unidad de orden. Por eso el orden es el reflejo de la simplísima unidad en la multiplicidad que concurre a una unidad de fin, porque está ordenada a una unidad de fin. Ustedes ven que la unidad está siempre. ¿Y qué pasa con el reino, con la unidad, cuando se quiebra la unidad? Y la unidad tiene como causa formal, la causa de la unidad es la autoridad. Entonces se desintegra, se divide. Y dividirse es caer en la confusión, en la división, en el no ser, en el mal. Bueno, esta unidad formal, que es la que posee la esencia de suyo como núcleo inteligible, como estructura objetiva inteligible, es fundamento de la unidad genérica y específica, la cual proviene del entendimiento. ¿En qué se funda esa universalidad que le presta el entendimiento? Que hay un fundamento en la esencia misma. Ella es factible de asumir ese carácter, de ser empleada en ese carácter, precisamente no porque lo tenga de suya, sino porque se lo confiere de técnica y se lo puede conferir. ¿Por qué? Porque por comparación resulta que esa misma estructura inteligible se da en una multitud individual. ¿Y quién hace la comparación? ¿Quién establece esa presencia común para el entendimiento? Es el entendimiento. Dicha unidad formal o núcleo inteligible es anterior a toda acción del entendimiento que la encuentra constituida en las cosas existentes. Ese núcleo inteligible, esa esencia, ya está constituida en cada individuo, solo que está potencialmente. Cuando el individuo se le presenta los sentidos, ya está constituido en su esencia, en su núcleo inteligible, pero ese núcleo inteligible está oculto, no sé si me explico. Es decir, está encerrado en ella, existe en ella, de modo virtual, potencial. ¿Quién actualiza esa esencia? Desprendiéndola mentalmente de su individuación. La mente. Abstraer. Abstraer quiere decir actualizar en la mente lo que está potencialmente encerrado en el individuo. Pero ya está la esencia. El ser hombre, la esencia hombre ya está en Juan.
y ahí la saca Minet. Al sacarla, que no es, uno dice sacar porque tiene que decirlo de algún modo, lo que hace es atraerla, o sea, desprenderla mentalmente y sacarla en sí misma, despojándola mentalmente de su individuación, tiene en la existencia. Y actualizarla en un concepto, en un dado mental, la esencia en sí misma es la misma que está en el individuo, porque si no fuera la misma no habría conocimiento, no habría verdad, y la verdad no sería lo que es. Ahora bien, al operar la abstracción, esa desindividualización es una desmaterialización también de la esencia. Entonces, la esencia, esa puede ser, por acción del entendimiento, constituida en pecado común. No sé si me explico. ¿Por qué va a ser? Porque hay muchos individuos que están constituidos por esa misma esencia en sí misma considerada, no sé, que tienen el mismo ser. Entonces, dicha unidad formal o no inteligible es anterior a toda acción al entendimiento que la encuentra ya constituida en las cosas existentes, pero en estado potencial, por abstracción, la canaliza en un concepto verbo mental. Entonces, ahora pasamos a otro, que son los tres estados que reviste la esencia. Pero también hay otros tres modos de presencia de la esencia, que no se confunden con esto. Hay tres modos de presencia que tienen que ver con esto que acabo de tratar. La primera presencia de las esencias, o sea, juicios inteligibles de las cosas, razón de ser de las cosas, es el Dios, en el sentido de todo efecto que está contenido en la causa. Sobre todo cuando las cosas creadas, los seres creados, son efectos totales de la causa divina. Es decir, no hay nada en ellos que no sea efecto de la causa. Por eso se dice creación de la nada. Y creación de la nada no es en el sentido de que Dios crea de la nada no es nada. Lo que quiere decir eso es que el ser creado a sí mismo no es nada. Todo lo que tiene lo ha recibido. Por eso San Pablo dice en alguna epístola: ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Podría eso preguntárselo a cada cosa, no sé si a cada cosa, aunque no sea hombre, a cualquier criatura le podía preguntar: ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? No solamente tu existir actual aquí ahora, sino lo que eres, lo que tú eres también lo has recibido. ¿Por qué? Porque la criatura es efecto total de la causa divina. Es decir, no hay nada en ella que sea de ella misma. Por eso, Dios podría. Lógicamente, uno piensa que no lo ha de querer. Pero no porque no puede, sino porque es infinitamente bueno, etc. Él podría animar la creación. Con solo, digamos así, retirarle, digamos, su sostén. La volvería a decir, no es que se volvería a ganar, dejaría de ser absolutamente. Porque todo lo que son lo tienen de esa causa. Por eso, cuando el hombre se apartó de Dios por el pecado, quedó marcado hacia la nada, que es lo único suyo, propio, la criatura. Es lo único que nosotros tenemos como propiedad estricta nuestra, es nada. Cuando nosotros abandonamos al ser nuestro principio, nos dividimos de él, nos apartamos de él, ¿hacia dónde nos precipitamos? Hacia que es nuestro. ¿Y qué es lo que propiamente es nuestro? Nada. ¿Y cuáles son en nosotros, en el hombre del pecado, los
sirve para nada. Y esas son todas privaciones. Son la decrepitud o corrupción, el sufrimiento, la ignorancia, la muerte. Observen todos estos nombres. ¿A quién nombra? ¿A qué cosa nombra? Nombran ausencia, falta de... Nombran al ser. La ausencia de ser, la privación de ser, son negaciones. Son todos conceptos negativos. Fíjense qué interesante. Porque esas negatividades son de alguien, es a nosotros. Porque es lo mismo, pongámonos en el diálogo condenado irremediablemente para la eternidad. Pero él como ser sigue siendo bueno. No verdadero, ni en un grado superior a cualquier otra. ¿Dónde está la maldad? En la obra de en la acción de la. Pero el ángel no puede destruir él, porque sería en fácil corregir la obra de Dios, porque no lo podría modificar. Es decir, odiarlo como ser, hasta podríamos decir que es amar. ¿No? El diablo es aborrecible por su conducta, vamos a decir, por lo que ha obrado. Porque al obrar como obró, apartándose de Dios, no te quiero servir, alejándose para siempre de él, no cayó en la nada, no quedó aniquilado, continuó siendo. Y si no, ¿qué sentido tendría el castigo? La condena del infierno. Tiene que ser alguien, incluso para el sufrimiento. Esto es otra cosa que tenemos que tener siempre presente, que es lo que nos tienen presente estos progresistas que hablan todo el día del amor al prójimo. Porque ustedes se fijaron que en lugar de hacer argumento, digamos, porque uno puede disentir con lo que decía el padre, tiene otro criterio, otra manera de pensar, pero él no se refirió para nada a lo que el padre dijo. La acusó directamente de ser mal sacerdote de Cristo porque llevaba la sotana, aunque no lo dijera así. Lo acusó de deshonestidad en la selección de los textos. Eso es real, que lo acusó de eso. Y todavía dijo más, que lo único que había era la basura. Porque eso lo dijo concretamente. Lo cual ya supone haberle atribuido no ya intenciones, sino los peores males que puede hacer. Porque imagínense es una cosa increíble. Todo fue una expresión de odio, de resentimiento, y de resentimiento hacia la persona del Padre. ¿Se dan cuenta? Tanto hablar de amor, Dios es amor. Esto me recuerda un personaje de Dostoyevsky. El hombre se desvivía de amor al prójimo, de fraternidad, de filantropía. Escribía artículos todos los días encareciendo, promoviendo, exhortando a amar al prójimo. Y no podía soportar el dolor de nadie sin dormir a su lado. Este es el problema. Entonces, primera presencia de las esencias en la mente divina. Digamos, en la ciencia de Dios, los seres creados están como en la mente del artista. Es un cómo, nada más, en una comparación, una analogía, como en la mente del artista están, digamos, las ideas de sus obras. Solo que hay una distancia, es una simple analogía. Segunda presencia de la esencia. La esencia existe en sí misma, en su ser natural, determinado y concreto. Es decir, la esencia hombre existe primero en la mente divina y después en su alma entera.
Y tercera presencia, tercero modo de existir, en el entendimiento, como presencia intencional, como presencia intencional, como existencia intencional. Vean qué maravilloso este verso de Juan Ramón Jiménez sobre la inteligencia. Inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas. Que por el nombre, o por mi alma, no es así, no me acuerdo bien, las cosas vuelvan a ser recreadas nuevamente. Y por mi alma inteligente, las cosas son recreadas nuevamente. ¿En dónde? En mi alma, que las conoce y las comprende. No me acuerdo, precioso el verso, pero me lo he olvidado. Si me he olvidado el tiro preciso, ¿no? Pero lo que dice es esto que yo acabo de decir, ¿no? Porque evidentemente, ustedes fíjense, es la misma esencia. Si no fuera la misma, no serían criaturas de la verdad ellos, y no alcanzaríamos nosotros la verdad cerca de ellos. Si no fuera la misma esencia, en esas tres presencias, no serían ellas criaturas de la verdad, y no serían verdad en nosotros. Es una cosa, esto es el fundamento de todo, como lo dice San Agustín. Las cosas son porque Dios las conoce. Y nosotros las conocemos porque ella las conoce. Y aquí viene la excelencia suprema de la palabra. Por eso San Juan empieza su evangelio en su prólogo diciendo: en el principio es el verbo. Lo puede decir en pasado imperfecto, era el verbo, pero eso son modos de decir del hombre. En el principio es el verbo, y el verbo lo ha hecho todo, ha hecho todas las cosas, y no hay nada que exista que no haya sido hecho por el verbo. Es decir, todos nosotros y todas las cosas son criaturas de la palabra. Y vuelven a ser palabras en el alma inteligente que la contiene y que la vive. Por eso, la palabra es lo primero y principal. Y por eso debemos hablar con propiedad. Porque si no hablamos con propiedad, como decía Platón, no solamente cometemos error, sino que hacemos daño a las almas. Las palabras son lo que más ennoblecen o lo que más envilen, lo que más benefician o lo que más perjudican. Y se explica porque este privilegio de la palabra como expresión del pensamiento, o sea, como expresión de la verdad, como manifestación de la verdad, es precisamente la palabra la que dice la esencia de las cosas, lo que las cosas son, y es la palabra de Dios lo que ha hecho
que las cosas sean lo que son. Por eso Claudel, en uno de sus escritos donde habla de la virtud de los nombres, de las palabras, dice: el nombre, cuando nosotros nombramos a alguien, van implícitas en el significado, y van expresados en ese nombrar a alguien, como cuando yo llamo a un alumno al frente. El ser en su doble acepción de existencia y esencia, de acto de existir, estar presente, aquí ahora, y en su acepción de esencia, presencia de algo que es esto o aquello, que es una esencia determinada. Porque todo ser real es el acto de existir de una esencia existente. Entonces, cuando yo llamo a alguien, fíjense, el maravilloso es esto: al nombrar a alguien, fulano de tal, lo identifico a él consigo mismo y lo distingo de los demás. ¿Qué es lo que identifico en él? Su esencia. Su esencia individual. Lo que es. Y al hacerlo venir, al llamarlo, al nombrarlo, es como si lo trajera a presencia, a la existencia. Es decir, el nombre en el hombre, cuando nombramos con verdad, hacemos algo análogo, salvada la infinita distancia, a lo que hace Dios cuando crea una cosa: la llama por su nombre, y la cosa sale de la nada constituida en su ser. ¿Sabe a dónde? A la existencia. Y cuando yo llamo a alguien por su nombre, lo identifico en su ser, lo distingo de los otros y lo hago venir a presencia. No precisamente de la nada, sino del lugar donde está, donde estoy yo, pero lo sé. Ustedes se dan cuenta la finura de Claudel. Una finura. Como es la de Juan Ramón Jiménez Jaratorís en ese mismo bellísimo poema que yo he recitado toda la vida. Dice que por mí, o sea, por el entendimiento, por los nombres, vayan los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan a las cosas los que las han olvidado, los que las olvidan. Que por mí vayan a las cosas los que las aman. Esto sí, es una manera poética, pero es decir algo esencial, lo más esencial que existe. Bueno, ustedes me dirán el momento preciso en que hay que terminar, ¿no? No termino, pero bueno, ahora pasamos de nuevo. Esto es, acá está completo, salvo las explicaciones, resumido lo que he considerado por, ¿no? Bueno, análogamente, dice Santo Tomás, no cabe afirmar que la estructura inteligible expresada por el género, por la especie, corresponden a la naturaleza humana considerada en cuanto tiene existencia individual. Porque la naturaleza humana, tal como existe en el género y en la especie, no está individualizada, que es como está en la realidad. En los sujetos, la misma unicidad en todos nosotros. No habría más que, todos nosotros no tenemos más que la misma esencia. Y cada uno tiene la suya.
Entonces, entendamos bien el sentido de este texto. En los sujetos individuales, la naturaleza constitutiva de ese sujeto que existe en cada uno de esos sujetos no está existenciada como una misma unicidad correspondiente a todos, tal cual lo exige la noción de lo universal, que nos puede constituir. Claro, porque si la esencia es universal de suyo, ¿cómo estaría en cada uno de nosotros existenciada? Con esa unicidad de la universalidad. Entonces sería una esencia común a todos, que es el error de error con respecto al entendimiento. Atribuir un único entendimiento a todos los individuos que somos. Y con eso destruye el problema tan luego de la inmortalidad personal. Porque si el alma inteligente o la inteligencia es una cosa que tenemos en común todos, la misma inteligencia. Y acá está aclarado eso en forma precisa. No queda sino decir que la especie, el categorema, pertenece a la naturaleza humana en razón de la existencia intencional que tiene en el entendimiento. Así que la especie pertenece a la naturaleza humana en razón de la existencia intencional que tiene el entendimiento. Y no confundamos esa existencia intencional que tiene el entendimiento y donde le viene el ser común a muchos, con que es común en cada uno de los individuos que es sujeto de esa esencia. Esta misma naturaleza tiene en el entendimiento una existencia o presencia intencional, como acabamos de ver, de abstracción respecto a todas las características individualizantes. Y posee una y la misma estructura uniforme para todo individuo fuera del alma. En la medida, tiene una misma estructura uniforme para todos los sujetos reales, para todos los individuos reales, en la medida en que es la semejanza de todos ellos. Es decir, analógicamente, en parte lo mismo, en parte distinto. Entonces, veamos de nuevo, porque esto es importante. Esa misma naturaleza, o esencia, tiene en el entendimiento una existencia de abstracción respecto a todas las características individualizadas. Y posee una y la misma estructura uniforme para todo individuo existente fuera del alma, en la medida en que es la semejanza de todos ellos, e importa el conocimiento de todos precisamente en cuanto son hombres, pero no en cuanto son el mismo. Es una semejanza. ¿Quién establece esa semejanza? El entendimiento. Y es el que relaciona, porque la semejanza no existe en la realidad. La semejanza es fruto de una comparación que obra aquí en el entendimiento, por el cual la esencia se constituye en categoría, o sea, predicable, común a muchos. Ustedes ven que esta distinción es fundamental. Justamente porque hay en ella una tal relación a todos los individuos, percibe el entendimiento la noción específica, el categorema especie, y se las propia. Y entonces recuerda aquí al comentarista, o sea, al error, es el entendimiento quien opera la universalidad de las cosas. Es el entendimiento que opera la universalidad. La universalidad no está en la esencia misma. Porque la esencia misma en su presencia real, existencial, concreta, fuera de la mente, está individualizada enteramente. Aun cuando dicha naturaleza o estructura inteligible que representa la naturaleza entendida verifica en sí las condiciones de lo universal en cuanto referida a realidades extramentales, porque es expresión de todas ellas,
Mirada como acto que existe en este o aquel entendimiento es una noción intelectual individual, porque es el concepto de cada uno, no sé si todos podemos tener el mismo concepto de la misma esencia, pero el concepto considerado como acto del entendimiento es individual, es de cada pensante, de cada sujeto pensante. Lo que se reviste de universalidad es esa estructura inteligible que es el contenido, como se dice. Por eso, cuando se analiza, por ejemplo, se hace la fenomenología del acto de conocer, dice, ¿qué hay en el acto de conocimiento? Un sujeto que conoce, un acto de conocer. Ese acto de conocer, de concebir, por ejemplo, es individual, lo estudia la psicología. Es un acto de mi alma en el acto de entender. Luego está el pensamiento pensado en ese acto. Ese es el que estudia la lógica. Esa es la estructura inteligible de la esencia abstraída de las cosas, es contenido del pensamiento. Luego está la expresión verbal del pensamiento, es la expresión exterior. Y luego está el objeto a que está referido el pensamiento. No hay que confundir el acto del entendimiento con el contenido de ese acto. Es defectuoso entonces la conclusión del comentarista en el libro tercero de Ánima. Y acá le hace el comentario, le hace la crítica a Berroes sobre lo que dice en el libro tercero del Tratado del Alma. Es decir, que es un comentario de Aristóteles, del Tratado del Alma de Aristóteles. Quien de la universalidad de la forma inteligible pretendió deducir la unicidad del entendimiento en todos los hombres. Observen bien, de la universalidad de la forma inteligible pretendió deducir la unicidad del entendimiento en todos los hombres. Y ahí, porque pretendió que hubiese era un solo entendimiento, del momento que ese entendimiento era donde tenían su existencia universal todas las cosas. Y como es, evidentemente, cuando yo pienso hombre, pienso lo mismo que cualquiera que piensa hombre, entonces él pensaba que era un solo intelecto, es decir, del cual participábamos todos los pensantes. ¿Quién arrojó de la universalidad de la forma inteligible pretendió deducir la unicidad del entendimiento en todos los hombres? Porque la universalidad de esa noción o forma inteligible no proviene del ser existencial o existir que posee como acto el entendimiento, sino de la relación que guarda con las realidades como semejanza que es de las mismas. Es decir, que la universalidad no está en el acto de concebir, sino está en el contenido de ese acto, en la estructura inteligible pensada en ese acto, que mi entendimiento abstrae de las cosas existentes y que lo puede hacer también el entendimiento de todo lo demás, pero de ahí no se concluye que porque sea el mismo contenido inteligible es la misma única inteligencia la que lo piensa, sino que es la de cada uno de nosotros. Y hay que finura y qué importancia tiene esta distinción. Porque se puede concluir que porque todos los que estamos aquí pensamos lo mismo, el mismo ser, la misma esencia, somos una sola inteligencia, ¿no? Somos tantas como las que habemos aquí. Lo que pasa es que en el acto individual, íntimo, interior, exclusivo de cada uno de nosotros, el acto de entender, podemos pensar lo mismo. Por eso la verdadera comunión es en la verdad y no hay otra. Al punto que Averroes llegó a exagerar esta unicidad, pretendiendo que era un solo entendimiento, no sé si explica en todos los individuos. Por este privilegio, por esta grandeza del entendimiento que nos permite elevarnos a la misma verdad, a la multitud sin número que acceden a ella. Y claro, ¿qué otra cosa te puede unir más que la verdad que cada uno
exclusivamente de él, y sin embargo lo que piensa es lo mismo que pueden pensar todos cuando pensamos la verdad, o sea, lo que es. ¿Y qué cosa te puede llevar a una verdadera unión si no es? Si ahí está la unión. Dice que a Averroes exageró tanto esta unicidad que la atribuyó a que todos los hombres participaban del mismo entendimiento, de la misma inteligencia. Una exageración. De él, no de Aristóteles. Bueno, son las 12 menos cuarto. Pero es interesante. Entonces, quiero dejar acá porque voy a volver sobre este punto, porque es el gran punto, la gran controversia en el siglo XIII fue esta. Porque no se olviden que Averroes tiene mucha importancia, porque Averroes es traductor y comentador de todas las obras, o en fin, de todas las obras que no se perdieron de Aristóteles. Y si Santo Tomás le llama al comentador con mayúscula, es porque el comentario vale, no sé si me explico, solo que hay algunos errores tan graves como este, porque este error es de consecuencias tremendas, imagínense. Este error destruye nada menos que la inmortalidad del alma, porque entonces, si la inteligencia es una, entonces no hay material inmortal en cada uno de nosotros, no hay alma pensante. Sí. Con todo se ve que también los averroístas tenían el periodo de verdad. Claro, bueno, ese es otro problema, pero sí la tenían.